Estamos aquí porque la lucha no es contra humanos, es contra seres demoníacos, razas las cuales tienen un desarrollo y una inteligencia no mejor que nosotros. Nosotros también tenemos esa inteligencia. Está apagada. Y por eso estamos luchando. James, qué bueno que estés aquí. Es un placer para mí traerte y decirte, este es tu canal. Muy feliz de traer hoy a James Ring, quien es el creador de The Super Soldiers Talk. Él es el dueño, el creador, el luchador. Ha hecho tantas y tantas entrevistas y para mí es un honor que él esté aquí en el canal de Nick y Monique. Allí fue donde conocí a Polomín, a Mary Weaver, a Tony Rodríguez, a Ismael Pérez y Chris Hannan. Wow, gracias. Gracias James Ring por tremendo trabajo que has hecho para ayudarnos a informar, para ayudarnos a reconocer que no somos solamente seres viviendo en la superficie, que no estábamos solos, que hay gente viviendo intraterrenamente en ciudades, allí que no son cuevas, son lugares hermosos con una tecnología muy desarrollada, seres que pueden medir 2 metros, seres de diferentes colores, seres que nos sorprendería verles la piel, igualmente ellos a lo mejor con nosotros. Qué bueno, yo no sé cómo ustedes se sienten, pero qué rico acercarnos más y más a estas razas, a estos diferentes seres que pueden ser y vendrán con nosotros. Venimos de tantos mundos, pero seguimos viviendo, señores. Somos superhumanos, tenemos un ADN que todavía no nos han acabado de activar, porque si lo hicieran, haríamos tantas cosas en beneficio quizás de nosotros mismos, en beneficio de la humanidad, o quizás para hacernos daño. ¿Quién sabe? James Ring sabe tanto. Qué gusto que estés aquí y he leído tu libro. Sí, gracias, Nikki. Puedes aprender más en mi libro Lone Wolf. Así que esta noche abordaremos algunos de los temas que están en mi libro. Y para aquellos de ustedes que son bilingües y quieren obtener una copia, no está en español, pero tal vez algún día podamos obtenerlo en español. Gracias por invitarme aquí. Mi apellido en realidad es Ring. Fui uno más de los que trabajamos o servimos en la luna, bajo el nombre de James Ring. Lo analizo en mi libro. Podemos hablar de esto y de la ubicación si quieres. ¿Por dónde quieres empezar? Así es, James. La gente no tiene idea quiénes somos, así que me gustaría que nos contaras la historia. Que somos GNA, una fuerza militar de apoyo. Nos remontamos a alrededor de 2004. Y, en la época en que teníamos los grupos de chat de Yahoo, había un individuo allí en la sala de chat de adolescentes cristianos con quien yo estaba conversando, y él simplemente tenía muchos problemas de querer ir a la escuela. Pasaron unos 9 meses, y luego me contactó, y me dijo que al principio casi lo echaron de la escuela. Realmente no entendí quién era esta persona, porque olvidé quién era. Habían pasado 9 meses. Pero entonces me di cuenta. Oh, es ese muchacho, es un personaje, su nombre era Nate. Así que comencé a charlar con Nate y recuerdo que él describe la historia de cómo sus padres compraron una casa nueva, donde los dueños anteriores fueron asesinados. Así que consiguieron un buen descuento por la casa y él describía cómo en el aire había un perro aullando afuera de la ventana, mientras que él tocaba música cristiana. Comencé a estudiar y aprender sobre lo que estaba pasando. Y pensé por qué, si era cristiano. ¿Cómo puede ser que esté poseído? Comencé a escuchar sobre sus experiencias. Y finalmente, me di cuenta de que era más que solo posesión. Era algo conocido como trastorno de identidad disociativo. O sea, ¿realmente existen estos demonios o seres que pueden venir a maltratarnos a pesar de que no los vemos? Explícanos esto. Tenía costras de forma triangular. Tenía marcas. Luego comenzaron una vez a la semana, 2 veces a la semana.
luego una vez al día, luego varias veces al día. Todavía las recibo hasta el día de hoy, así que probablemente tengo 1000 fotografías a lo largo de los años. Puedo mostrarte ejemplos si quieres verlos. Estoy bastante seguro de que son los grises los que estaban trabajando bajo los diferentes programas de Draco. Más tarde descubrí que Nathan estaba en uno de estos programas de control mental de Draco, utilizado como un super soldado. Su alma era particularmente diferente, y ellos necesitaban almas cristalinas. Eso puede ser un cristal cuando le aplicas ciertas frecuencias. Ellos pueden abrir grietas y fracturar el alma, y allí adentro de las fracturas puedes insertar ciertos programas, que esencialmente eso es lo que está sucediendo. Pero con el tiempo, un cristal puede curarse solo, toma un tiempo en las condiciones adecuadas, por lo que, para un ser humano, sería una familia amorosa, tener una vida feliz para que puedas curarte del trauma. Sigamos aquí. Escuché de Nathan unos 2 años después. Creo que fueron unos 2 años. Él estaba publicando poemas sobre mujeres en un sitio web de poesía. Así que lo contacté. Le dije a Nathan, «Hola, Nate, ¿por qué publicas poemas sobre mujeres? ¿Qué te pasa? ¿Dónde has estado?» Y su novia me contactó y me dijo que Nathan no sabía quién era. Él. Y lo que hice fue tener las transcripciones del libro, digamos que hay alrededor de 150 páginas. Estos son 400 páginas. Algunas de ellas son las transcripciones, bueno, todas las transcripciones están allí. Pero luego, ella me dijo que Nathan lo había inventado todas las transcripciones. Así que le dije, «Está bien, dile a Nathan que me envíe un correo electrónico diciendo que él lo inventó todo. Seguiré adelante». Nate me respondió con el nombre de Gray. Y luego esta persona de Gray me dijo que no había evidencia en ningún registro gubernamental de control mental existente o de extraterrestres, que no existía tal cosa como la telequinesis y que no estábamos solos, que estamos siendo observados. Entonces le respondí y le pregunté a Jessel, ¿por qué hablas así? ¿Por qué firmas con su nombre? Así que el último mensaje que recibí de ella fue que Nate, él había comenzado y que había otros niños con habilidades telequinéticas. Y ella dijo que se despertó por la noche. Y él no estaba en ningún lado, y tampoco en la cama, y ella encontró botellas de embriones en el sótano con su nombre. Creo que en realidad, él estaba en los programas de los Dracos. Entonces, en ese momento, estábamos en el 2008. Y sabía que me estaban colocando experimentos todos los días. Estoy bastante seguro de que lo era en ese momento. Quiero decir, ahora sé que era hijo de... Y también de estos programas de estilo Montauk, pero quería recuperar más de mis recuerdos. Y fue entonces cuando configuré mi red llamada Charla de Super Soldados en 2010, donde otras personas como nosotros podríamos compartir nuestras experiencias de una manera que pudiéramos sanarnos juntos, aprender juntos. Y eso es básicamente lo que he estado haciendo. Tengo más información sobre Nathan si quieres saberlo. Veamos aquí. 2010 comencé, y mi primera entrevista fue con Tommy Wise. Él tenía muchos contactos reptilianos. Los reptiles estaban apareciendo en su casa, y sabes que en gran parte de la tradición ovnis, aliens, estos reptiles son pintados como criaturas realmente malvadas o malas. Pero lo que en realidad estamos encontrando es que, al igual que los humanos, hay distintas variedades, diferentes de los humanos. Lo mismo ocurre con los reptiles. En realidad, son muy emocionales, bondadosos, tienen sus propias emociones y sus propios métodos, tienen sus propios programas de semillas estelares. Líneas de sangre genéticas en las que han estado modificando durante generaciones. Pero estos son como parte de su familia. Entonces, con Tommy, tenía recuerdos de estar en una nave donde fue testigo de las cámaras de huevos, ya sabes, y de donde saldrían las crías y los diferentes tipos de armaduras que usarían, la armadura tipo plateada, y diferentes tipos de armamento. Entonces él dibujó algunas imágenes. Estas tenía algunas informaciones en los dibujos. Luego en otra entrevista,
donde también estuvo Adam Z, otro que también perteneció a Programs, que fue su periodo de tiempo aquí. Y el amigo de Adam, visto que fue compañero de cursos con él era como en ese momento Víctor tenía 16 años, y dijo que su amigo Adam se parecía a mí. Así que pude hablar con Adam, y en el momento de nuestro primer encuentro, hubo un contraataque, hombres en una limusina negra, y esta gente comenzó a tocar la puerta, y él dijo simplemente, ignóralo, solo habla conmigo. Y él me estaba contando cómo su padre trabajaba para los hombres de negro, y que tuvo muchas experiencias extrañas de perderse en el tiempo. Y eso fue cuando de repente se desmayó, y esta criatura Tenan apareció, y Ten me dijo que era un reptil de 10 a 14 pies de altura. Creo que 14 pies es como 6, 9. Está en mi libro exactamente. También tengo las transcripciones de TN, pero Ten dijo que yo era parte de la organización Ryan Club, y que esencialmente él era un reptil. El reptil que trabajó en mí. Mi ADN fue utilizado a través de numerosas corporaciones planetarias, y creo que fue a través de Kruger C. Él mencionó algo sobre el Escuadrón Alfa. Creo que probablemente trabajó en el Escuadrón Alfa en realidad. Pero el Escuadrón Alfa era un grupo de supersoldados que se unieron inicialmente, quienes habrían sido expulsados de sus respectivas corporaciones planetarias, y los habrían programado para el exterminio por rebelarse, porque la mayoría de estos todas son organizaciones negativas, por lo que comenzaron a prohibirse juntarse con otros supersoldados, y luego, con el tiempo, las filas crecieron hasta donde ahora hay como 2,000 miembros, y en el futuro podría ser, quiero decir, crecer hasta tal vez 100,000 miembros en el Escuadrón Alfa. Así que ahora mismo en la Tierra actualmente es posible que solo tengamos 2,000 personas, pero el Escuadrón Alfa es el contratista que existe, y yo estaba en el Escuadrón Alfa, también conocido como Sabertooth, y Adam era también conocido como Keiji. También teníamos otro supersoldado en nuestro escuadrón, conocido como Racha de Sangre. Yo era del programa para francotiradores. Y Adam fue llamado terror porque fue utilizado para, también conocido como Alex Díaz. Díaz, fue utilizado para contundentes, y luego, otra vez, Víctor, quien fue informador que transmitía información psíquica a los supersoldados en el campo de batalla. Y como escuadrón se nos asignaría varias misiones, generalmente con subcontratistas a través de otras corporaciones planetarias, que decidimos si queríamos hacer la misión o no. Pero el Escuadrón Alfa tiene algo llamado Consejo del Escuadrón Alfa, y están supervisando una junta similar a la que ves en Halo. Así que básicamente se discute sobre Halo, para mostrarte que el Escuadrón Alfa se trata de algo bueno. Y lo más probable es que se convierta en el futuro. Sí, ahí fue donde interactúo, típicamente como me dijo, fue que los humanos son muy incapaces y que los reptiles son mejores para crear trabajos relacionados con aspectos de genéticas de un supersoldado. Lo que harían sería restaurar la personalidad humana a su plano original, que habría sido el del supersoldado utilizado en el ADN de la antigua Atlantis. Por lo que en el fondo del océano, aquí en este planeta, tenemos 3 grandes biodomos que tienen alrededor de 100 millones de personas, es decir, alrededor de 300 millones de personas, que miden entre 9 y 12 pies de alto. La Atlántida todavía existe, y no quieren hablar con nosotros porque estamos en la superficie. Los habitantes de DW son utilizados como inferiores, supongo que en muchos sentidos. Y también somos agresivos, violentos, abusivos. No cuidamos de nuestra propia especie. No podemos alimentarla, no deberíamos tener hambre o falta de vivienda en este planeta, así que ellos sí, tienen su razón. Pero, desde nuestra perspectiva, también podemos colocar el juicio de que son arrogantes. Ya sabes, supongo que ellos, si quieren que los dejen en paz, y así es como son las cosas. Entonces, sí, Black Ops robó el ADN que teníamos. Hicieron tratos con ellos, donde las personas tendrían a la marina de los harían un trato para pasar tiempo dentro y fuera de lo que creo que se llama Ashland, y entonces el ADN sería robado. Y luego, cuando descubrieron lo que estaba pasando, los echaron a todos. Pero normalmente uno de estos supersoldados,
Sus cuerpos podrían mejorarse. Tendrían numerosos cuerpos clonados. Al menos en el Escuadrón Alfa podríamos tener un halcón como los seres, por supuesto. Un reptil en el que me pusieron. Una vez, una misión en la que me infiltré en Draco Prime. Orion Prime era el mundo natal de Draco, por lo que Orion Prime es donde estaba la reina y yo estaba en una misión para entregar un mensaje de las actividades de la casa. Teníamos una lista. Eran como 300 naves espaciales las que estaban usando los grises. Iban por ahí y se encontraban mujeres humanas y tenían un receptáculo. Bueno, primero van a los hombres, obtienen el y luego lo modifican en este receptáculo de nanocitos y luego iban a donde estaban las mujeres para que lo hicieran. Están jugando con la... Así que ese fue un ejemplo. También una lista de cuántas personas del mundo actualmente, por lo que alrededor del 2% de ellos están siendo utilizados como esclavos, por lo que la esclavitud sigue siendo un número significativo. Entonces Tian me dijo que estaba violando el protocolo al hablar conmigo, porque existen estas leyes de no interferencia. Pero le dije que bueno, en realidad no soy un humano, realmente no se aplica a mí. Pero él estaba de acuerdo. Se metió en problemas. Me dijo que y que en el programa espacial secreto fuera del mundo, el nivel de muerte no tiene el mismo nivel de permanencia que aquí en el planeta Tierra. Tienen tecnologías de resurrección, así que resucitó. Y se unió a una nueva tribu llamada Spaton 222. Y son un grupo de reptiles rebeldes que quieren derribar el sistema. Eso es lo que me dijo. Ese fue más o menos el último mensaje que recibí de él. Y con Adams, Adam realmente no podía manejar todo esto, que se alejó de nuestra organización, mi organización de divulgación entonces, y luego le deseé lo mejor. Por supuesto, adelante y buena suerte. Me gustaría saber cómo es esto de lo que hablas de los niveles de muerte en el ser humano. ¿Puedes explicarnos un poco esto referente a el morir? ¿Cuál es la diferencia? Hablas de que los supersoldados, la muerte de ellos es renacen, vuelven a la vida. ¿Cómo es para nosotros los seres humanos? Tenemos diferentes tipos de tecnología que se utiliza en estos programas Black. Inicialmente se habrían intercambiado a través de otras organizaciones, cuando los primeros alemanes comenzaron a aparecer en el espacio, y sus naves Ambo o brujerías comenzaron a aparecer, quienes tenían altos niveles de contaminación activa. Así que algunos, como los nórdicos, los blancos altos, los felicitaron por salir del mundo, y en realidad se sintieron mal por ellos. Fue una de las primeras cosas que se intercambiaron. Pero, entonces tenemos como la generación básica Gen, una de las camas eran los tejidos, por lo que si tienes una extremidad que fue cortada, podría volver a crecer. Y generalmente toma un par de días. Y de hecho tenemos la tecnología para hacerlo ahora, Dr. Bert. Becker y Body Electric discutieron cómo se podía aplicar cierta plata. Se podía regenerar la uña de un dedo para que aquellos que les faltaba el dedo que se cortó. Y lo mismo con la uña, así que ahora podemos hacerlo. El problema es que este tipo de tecnología crearía una gran perturbación en cierto complejo de la con el que tenemos que lidiar ahora en el planeta Tierra. La próxima antes de ser liberados. Y esa es otra razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es para ayudar a otros veteranos o a otros que simplemente sean reconocidos por recibir el tratamiento que merecen, y también ser amables si les pudieran pagar mucho más dinero prometido, alrededor de $55,000 al año durante 20 años. En mi caso particular serví durante unos 330 años. Mucho de eso fue a través de Montulk y demás. Aún así deberíamos recibir la ayuda. Deberíamos ser compensados. ¿Quieres que hable sobre la separación? Está bien. Bien, entonces, ¿qué tal si repasamos algo de la historia temprana del programa espacial secreto? En la presentación de MySP-101, tengo una diapositiva sobre Tartaria, e incluso podemos retroceder más, hasta la Atlántida, por lo que ha existido tecnología avanzada en el planeta Tierra durante millones de años.
Algunos dicen que nuestra civilización se remonta a 200 millones de años desde que los humanos estuvieron en el planeta Tierra. Pero más recientemente, yo diría que esta historia, probablemente, comenzaría en la década de 1850, por lo que en ese momento en particular, el área que llamamos Alemania se llamaba Prusia, y había ciertas élites de la aristocracia que pudieron hacer un trato con los blancos altos que operan una antigua instalación atlántica en Rusia que tenía acceso a Stargates, por lo que ya en la década de 1850 los alemanes ya estaban viviendo en Marte y también en Venus. Eso nos llevaría aún más lejos como los Stargates. Así que, lo que en realidad somos y estamos encontrando es que, según al menos algunos de los denunciantes que entrevisté, lo que nos dijeron de todos modos fue que, cuando los alemanes llegaron a Marte, era un mundo tropical, y ya había colonos de cyborgs aproximadamente desde el año 2400. Viajaron en el tiempo 400, y viajaron de regreso al 1600, por lo que la civilización en ese momento solo tenían 250. Estos cyborgs de nuestro futuro se asentaron en Marte, por lo que los alemanes competían con estos cyborgs. Finalmente, lo que sucedió allí fue que aparentemente hubo una bomba de cobalto que fue detonada por los cyborgs alrededor del 1900 y el planeta se quemó. Por lo que durante unos 40 años, hasta la década de 1940, era inhabitable, al menos en el nivel de la superficie. Tuvieron que ir bajo tierra y, por supuesto, era extremadamente peligroso. Pero allí se abrieron portales a otros mundos, versiones paralelas de Marte, por lo que muchas entidades venían a través de Estados Unidos, utilizando estos portales, y con conexiones a otros lugares y otras tierras paralelas. Así que los alemanes, alrededor de la década de 1920, nos hicieron trabajar y tenían el dominio real, y estaban canalizando material de extraterrestres. En el sistema Alarón, los alemanes ya tenían capacidades para salir del mundo. El problema era que no podían despegar la nave. Ahora tenemos lo que creo que era restos de tecnología tártara que aún quedaba en el planeta Tierra y que estaban tratando de modernizarla y sacar del mundo. El DACA fue probado con este Mercury Drive giratorio que giraba a aproximadamente 100.000 RPM y descubrieron que podía en realidad negar la gravedad en este punto y que podría utilizarse para viajar en el tiempo. Ahí es donde todo lo que tenemos, ya sabes, por supuesto, tenemos que hablar sobre el Tercer Reich, el reino del Reich. Eso es lo que consideramos la Alemania nazi. Y luego tenemos el Cuarto Reich, que eran alemanes que fueron traídos a Estados Unidos para continuar bajo el proyecto CLIP, y luego tenemos el Quinto Reich, los nazis espaciales. Por lo que en realidad no son nazis, se llaman a sí mismos alemanes, pero estos alemanes se establecieron después de la guerra en la Antártida. Bueno, durante la guerra, los alemanes antárticos, los nuevos Schlanders que les gusta llamarse a sí mismos, eran considerados Hitler. Un poco loco, ciertamente. Podríamos hablar sobre el tema del holocausto. Las cifras que nos están diciendo, 4 millones. Probablemente. Inexacto. Era más bien 400.000, y muchos de ellos eran causas naturales, estaban empapados en cámaras. Pero a pesar de todo eso, Hitler debería haber abrazado a los judíos, y había una línea de tiempo alternativa en la que Hitler puso su dinero en el banco judío, los bancos judíos, y él ganaron la guerra. Pero en esta línea de tiempo, los alemanes antárticos vieron la escritura en la pared, continuaron con sus experimentos con la plataforma voladora, pero no pudieron colocar un arma en la nave hasta aproximadamente que alrededor de 1946 desarrollaron tecnología láser para poder utilizar esas naves para la superioridad aérea. La Antártida no proporcionó ningún tipo de apoyo militar a los aparatos nazi, pero los alemanes y la Ártica continuaron allí abajo. Entonces, entremos después de la guerra. Tenemos una histeria masiva en los Estados Unidos bajo la cual estaban tratando de encontrar comunicación. Era el mejor amigo de la camarilla que dirigía la Unión Soviética. Eran mejores amigos.
y compartían el secreto de sus programas espaciales juntos. Estaban unidos contra los alemanes, cuando los estadounidenses envían una armada naval a la Antártida bajo la operación de salto de altura que estaba con el almirante Byrd. Se descubrió que, de hecho, los alemanes estaban muy por delante de nosotros, tecnológicamente hasta el punto de que eran invencibles, por lo que se decidió en lugar de decírselo al público, porque la tecnología Looking Glass, veamos, comenzó, nos remontamos a la década de 1950 con la teletransportación. El espejo real, según entendí, vino de América Central y del Sur, donde fue utilizado por los reptiles. Lo utilizaban, así que yo, debido a que fui parte de ese proyecto cuando era niño, me utilizaron como uno de sus cuerpos clonados. Pero sí, a través del multiverso se descubrió que si nos hubieran dicho que los alemanes todavía estaban en la Antártida, con el cobalto recientemente desarrollado, lo más probable es que se hubieran desplegado bombas. El público estadounidense habría conseguido tanto apoyo para lanzar todas estas armas nucleares en la Antártida y deshacerse de ellas, que lo más probable es que hubiera terminado quemando. Los alemanes en la Antártida también tenían también, por cierto. Así que estábamos en lo que se llamó la Guerra Fría. No fue con la Unión Soviética, fue con la Antártida. Y, en última instancia, se llevó a cabo un tratado, una tregua, en 1955. Y es por eso que probablemente esté consciente de que no se nos permite ir a la Antártida. Y simplemente no se construye un centro comercial o establecer una fábrica de minerales, una mina. Y la razón es porque en 1955 estaba en operación profunda congelar, se decidió que Antártica está fuera de los límites porque los alemanes estaban es territorio alemán. Y tienes que tener permiso para ingresar. También hubo un tratado secreto colocado bajo esa operación congelación profunda, que resolicitó que los alemanes se movieran 5.000 personas por año para ser utilizadas en el programa espacial secreto. En 1938, la Tierra en la Luna, que ya estaba reclamada, esto es así, los Dracos hicieron un trato con los alemanes, y parte de ese tratado dictaba que la humanidad estaría subordinada a los Draco, y también se nos prohibiría tener cualquier tecnología de energía libre. A partir de 1939 fue cuando todos los inventores de la energía libre comenzaron a ser asesinados, y así sucesivamente bajo el tratado que había con los Dracos. Y también requería que los alemanes le dieran un montón de hermosas mujeres reales a un Draco, que ellos más tarde se dieron cuenta de que así que toda la situación se convirtió en un gran problema, porque tenemos alrededor de 300.000 personas, los alemanes que se asentaron en la Antártida a fines de la década de 1950. Aproximadamente un tercio de ellos ya estaban muertos, porque estaban muriendo en el mundo, en Marte y en la Luna para construir colonias, por lo que necesitaban personal para construir estas colonias, e inicialmente se dictó que obtendrían 5 años de servicio, y luego, al final del periodo de 5 años del ser, la persona recibiría la ciudadanía alemana. Para vivir fuera del mundo o regresar a casa, pagaron por sus servicios, que alrededor del año 1955 los alemanes desarrollaron una tecnología de borrado de memoria, que ahora puedes ver el problema, porque tenían tecnología de viaje en el tiempo, por lo que al final del periodo de 5 años podrían simplemente borrar sus recuerdos, recuperarlos de vuelta y viajar en el tiempo. Sin embargo, descubrieron que podrían conservarlos durante unos 20 años. Algunas personas pueden decir que entre 40 y 60 años hay un límite de cuánto se puede tomar normalmente. Personas se volverían locas con todo este asunto. Y Time Corporation, que dictaría todo eso con el viaje en el tiempo, que si abusas de eso, potencialmente te enviarían atrás en el tiempo para reencarnar como un lagarto durante 500 años, y tú tienes todo el recuerdo completo. Había mucho potencial para el abuso, y luego lo que pasó es que 20 años fue lo básico, y por supuesto, al final de los 20 años no eran rápidos.
No se les permitiría tener la ciudadanía alemana, y a veces se les borraba la memoria y se los devolvía, y luego se reutilizaban. Por eso, cuando digo que serví durante unos 330 años, fue así. Es como lo hacen a través de diferentes cuerpos clonados o a través de algunos de mis propios recipientes físicos. Algunos de mis propios recipientes físicos. Muy bien, Nikki, soy GNA. Dime que pare. Pausa. Significa que sí hay vida extraterrestre afuera y adentro de nuestro planeta y que hay razas existentes de siglos. Igualmente, ahora que hablaste de la Antártida, recuerdo que alguien, una persona que invité al canal, dijo que había tocado un cubo de hielo que era casi el borde de donde termina el, el planeta, el mundo. Todavía no acabamos de enterarnos qué es lo que hay allí y que estos seres altísimos le dieron un mensaje, no tocar, ¿no? No se puede traspasar a ese lado. Así que Supuestamente son preadamitas en la Antártida. Hubo una serie de guerras marcianas que habían estado ocurriendo durante milenios y durante la última de estas últimas guerras, los preadamitas dejaron Marte y se establecieron en la Antártida, donde colocaron sus cuerpos en éxtasis y luego proyectaron su conciencia en, digamos, jesuitas o la nobleza negra o los diferentes bancos centrales y por lo general son caníbales, así que sí, tenemos esto. Este problema, pero también dicen que hay una entrada al interior de la Tierra o a la Tierra hueca. Y por supuesto, Adam Bird estaba describiendo haber visto los mamuts lanudos y luego una ciudad de cristal, etc. Parece que eso era parte de eso. Eso, lo que me han dicho de todos modos, es que hay 3 tipos diferentes de gigantes que viven en el interior de la Tierra. Y tenemos los titanes que miden 300 pies de altura. Luego tenemos un humanoide que mide aproximadamente 30 pies de altura. Y luego tenemos uno que mide aproximadamente 12 pies de alto. Por supuesto, nos tienen a nosotros, como la gente pequeña, pero hubo una guerra que tuvo lugar alrededor del año 1814, y muchos de los gigantes de nuestro planeta tuvieron que regresar a la Tierra, donde dejaron estas estructuras tártareas, estos edificios gigantes supuestamente como yo. Estaba viendo un video del área de Bionis Series. Es una ciudad increíble y hermosa. Es muy probable que ya estuviera construida cuando los colonos llegaron allí por primera vez, porque muchas de estas estructuras parece que podría acomodar a un gigante. Eso solo te da un ejemplo. Así que es muy probable que a nosotros no se nos permita bajar allí hasta que hayamos firmado un tratado. Pero espero que todo esto cambie una vez que nos convirtamos en ciudadanos galácticos. Y una vez más, la humanidad podrá unirse a nuestros hermanos y hermanas y a las estrellas, con suerte, pronto.